Hola, hola, bellas almas. Bueno, acá estoy para hacer otro ratito de compartida, para compartir un poquito más del camino, de mis experiencias y también sintiendo que en el último video que compartí sobre, bueno, un poco mi experiencia y con esta pregunta que llegaba por el sueño de locura, ¿no? Sobre qué pasa cuando nos vamos despertando y nos vamos haciendo conscientes y vamos creyendo o vamos sintiendo la locura. Cuando estamos inmersos en el mundo que hemos creado, en esta estructura social que nos aprieta y que se nos impone de determinada forma, no lo contemplamos como una locura, sino que lo normalizamos, naturalizamos esa forma de estar en el mundo como si fuese lo real. Y cuando vamos despertando, todas esas incrustaciones, anclajes que hicimos dentro, todos esos pensamientos se empiezan a mostrar dentro y los empiezo a ver. Y parece que ahí entro, ¿no? En la locura de decir, estoy saliendo. Siempre que estamos saliendo de esa vieja forma, de ese viejo mundo, para entrar en el nuevo, lo que nos pasa es que tenemos que pasar por esa estancia de la locura. Me estoy enloqueciendo, porque todo lo que creía hasta el momento no es real. Y entonces, ¿qué es lo real? Y acá voy a entrar a hablarles un poquito más de mi camino en relación a estas preguntas, porque los ángeles vinieron tardíamente en mi camino. Si bien siempre sentí que estuve guiada, empezar a hablar con ellos y aceptar, para mí fue tener que soltar la locura, tener que entrar en ella para darme cuenta de que todo lo que yo estaba percibiendo era verdadero, porque era verdadero para mí, porque estaba sucediendo dentro de mí. Entonces ahí la validación externa pierde sentido. No hay forma de que alguien me diga si estoy loca o no estoy loca. Tengo que transitarlo para darme cuenta de que hay otra forma de estar en el mundo. Yo les contaba que para mí el paso por la educación tradicional fue bien pesado, bien intenso. Esto no quiere decir que para todos sea así, porque también sé que hay experiencias distintas, ni que mi experiencia fuese siempre así, porque también hubo momentos en los que yo disfrutaba. Mi madre, yo siempre tengo el recuerdo que mi mamá me decía que a mí me gustaba mucho la escuela. Y yo digo, ¿cómo mi mamá me decía eso? Yo si todos los días le decía que quería faltar. Pero mi mamá tenía la percepción de que a mí me gustaba la escuela y esa era su forma de verme. Entonces también siento que hay una parte de mí que disfrutó, aunque a veces me quede más la parte pesada. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Entonces, me daban ganas de profundizar un poco más antes de llegar a toda esta etapa de Los Ángeles que puedo ponerle años y hace 5 años más o menos es que yo estoy conectada con Los Ángeles y que hablo con ellos y que ellos me guían conscientemente, pero siempre me han guiado y mi alma siempre me ha guiado. Siempre tuve esa intuición de hacia dónde tenía que ir. Las grandes cosas de mi vida simplemente sucedieron, me entregué a ellas, siempre supe que iban a estar ahí para mí. No fue algo que me costara decidir, como lo que estudiar, como de qué trabajar, como ser madre o no ser madre, dónde vivir. Son cosas que el alma sabía para dónde, yo simplemente me dejé guiar por ella y sucedieron. No tuve que hacer mucho esfuerzo. Entonces, cuando yo empecé este camino de ser docente, porque la docencia es otra de las áreas de mi vida que llegó para enseñarme muchísimo, para descubrir también mis dones, para salirme de ese mundo interno, de ese encierro que sentí en mi infancia y en mi adolescencia, siempre encerrada en mí misma, con la dificultad de poder comunicar lo que me pasaba dentro. Entonces, pararme enfrente de una clase con 30 alumnos y tener que hablar fue mi gran desafío. Si bien todas las cosas siempre las decidí sabiendo que era por ahí, todas fueron muy desafiantes, porque para mí fue entre la vergüenza, la timidez, los miedos, las cosas que me pasaban, la inseguridad, fue un desafío pararme enfrente de una clase y tener que hablar, pero todo eso me fue preparando, todo eso me fue trayendo mis fortalezas internas. Y cuando yo decidí
ser profesora de filosofía fue justamente a los 12 años, cuando les conté en el video pasado, y si no lo pueden ir a ver, que es como un principio de esta historia, eh, que fue un año catastrófico, donde para mí fue muy intenso entrar en secundaria, en el liceo, salir de la escuela, que yo tenía una expectativa de que iba a ser algo mucho mejor, pero en realidad fue duro, fue muy duro, pero un gran propósito hubo en ese año y los guías me lo mostraron hace poco. ¿Te das cuenta por qué tenías que estar ahí? Me dice, y tu madre cumplió al pie de la letra con el plan. Ella tenía que llevarte ahí, porque yo ahí decidí que quería ser profesora de filosofía. No, perdón, profesora, no de filosofía. Decidí que quería ser profesora, porque tuve una profesora que fue magistral, ejemplar, amorosa, que me ayudaba, me contemplaba y podía ver el amor que ella traía a su tarea. Yo decía, wow, qué amor que pone en lo que hace. Se nota que le gusta lo que hace. Cuando en realidad la mayoría de los profesores iban como, ¿no? Como pesadez, de pesadez, así como o te trataban mal o no daban la clase con gusto, sino que repetían como si fuesen un robot las lecciones, la información. Ella no, traía siempre cosas creativas, te entregaba una risa, te hablaba con dulzura y me mostró una película que se llama Mentes Peligrosas, que es de una actriz que se llama Michelle Pfeiffer, que creo que ya está, debe estar viejita porque es una película de los 90. Y esa película fue la que me ayudó a terminar de decidirme, porque en esa película ella es una profesora de un condado de Estados Unidos, donde hay mucha violencia, situación social muy crítica, adolescentes con problemas complejos, y ella tiene que sacar todos sus recursos y es maravillosa, ama apasionadamente lo que hace, su tarea de docente. Y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar así, porque es lo que sentía era que mi alma vino a ayudar, de alguna forma vino a entregar algo. Y dije, ahí tiene que haber una forma, y eso es una forma de entregar algo, de ayudar, de abrir puertas. Yo veía cómo ella transformaba la vida de esos adolescentes, cómo después, ¿no? Todo lo que podía lograr simplemente dando clases y entregando todo el amor que entregaba. Y bueno, así transcurrió. Desde primero a sexto mi único objetivo era terminar el liceo para poder ir al instituto de profesores a estudiar profesorado. Ese era el gran objetivo. Y lo terminé con muchos desafíos en el medio, que capaz que en algún otro video se los cuento, si da y si profundizamos a ese nivel. Pero bueno, la cuestión es que cuando voy a estudiar profesorado, no sabía qué hacer. Y bueno, resulta que la filosofía nunca había sido algo que a mí me hubiese llegado muy profundo, porque no había tenido profesores que me hicieran amarla, apasionarme. Vieron que siempre el profesor es muy, como acá decimos, el canal importa. El profesor importa, es el canal por el cual a vos te llega la información. Y si el profesor no le pone onda, si no tiene ganas, si te habla mal, si está repitiendo como un loro, si no está realmente sintiendo lo que transmite, es difícil que te llegue, te empezás a aburrir, te empieza a parecer pesado. Cuando tenés un profesor que te motiva, que él contagia porque se nota que él ama lo que está transmitiendo, que le apasiona lo que hace y que además quiere que aprendas, quiere que vos también te apasiones por lo que te está entregando. Eso te llega al corazón. Y yo contados con los dedos de una mano tuve de esos profesores en mi transitar por los 6 años de liceo. ¿Cuántos profesores puedo haber tenido? Más de 50. Y realmente en menos de 5 podrían recordar que me ayudaron y me entregaron desde ese lugar la información para que yo me pudiera apasionar por lo que estaba recibiendo. Entonces, en filosofía no fue el caso, no tuve que yo recuerde así, ¿no? Pero estudiando para un examen del último año de secundaria, teníamos que dar exámenes obligatorios en aquella época. Igual siempre digo que si no lo hubiese tenido que dar igual porque me había ido muy mal ese año. Estudiando filosofía en verano para el examen, leyéndome a Sartre, a Heidegger, a Platón, a Lipovetsky, a Lyotard, un montón de filósofos que me empezaron a entrar como por los poros. Sartre fue el que me despertó con un libro que se llama El existencialismo es un humanismo, que es un librito finito pero muy poderoso. Yo decía, este hombre
está poniendo acá todos los conflictos existenciales del ser humano en palabras tan claras que me ayudan a mí a entenderme tanto. Hablaba de la angustia existencial, de la libertad, de la responsabilidad, de la esencia del ser humano, de todo lo que a mí me había movido toda mi vida, lo podía encontrar en esas palabras de Sartre, y entonces me leí todo el libro, estudié con placer para ese examen, lo salvé de maravilla y entré al IPA y dije, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer filosofía. Voy a estudiar filosofía, aunque la base que tenía era muy mala, pero me di cuenta pasando por cada año del Instituto de Profesores que yo no solamente estaba ahí para aprender filosofía y transmitirla, yo estaba ahí para nutrirme yo con todo lo que esos filósofos me estaban dando, para todo lo que leía, cada libro, cada filósofo que a mí me llegaba, me resolvía una pregunta y a la vez me abría 15 más. Y entonces era como que se me ampliaba y como lo que puedo visualizar ahora es como haciendo nuevas conexiones neuronales, abriendo nuevas puertas adentro, nuevas puertas al universo, al alma, a todo lo que es el camino humano en la tierra. Y todo eso me iba nutriendo y nutriendo. Por un lado la filosofía, pero por otro lado mi pasión tan grande que se empezó a despertar por la educación, por comprender qué es eso de la educación. Y ahí tenemos que profundizar en qué es el ser humano, en para qué estamos acá, en para qué nos educamos, qué función tiene la educación en nuestras vidas. Todo lo que es la parte psicológica, la parte social, la parte pedagógica, la historia de la educación. Y fue como, me explotó la cabeza en 4 años, 5 o 6, me llevó a hacerlo. Pero con tanta información que me fue nutriendo, que me fue abriendo puertas de claridad para darme cuenta de que la educación es una estructura que se creó hace 200 años, un poco más, en la Revolución Industrial, porque la humanidad no se educó siempre de esta forma. No, yo no me imagino a los griegos yendo a la escuela de Túnica a escuchar a alguien hablar. Los griegos eran apasionados por el conocimiento, no necesitaban que alguien les enseñara algo. Ellos se preguntaban cosas y buscaban, indagaban y observaban y sacaban su propia sabiduría interna, como Sócrates. Todos tenemos que saber de Sócrates y de Platón y de Aristóteles y bueno, todos los filósofos griegos con toda la belleza que traen. Ellos no fueron a estudiar a una facultad y sin embargo todavía lo seguimos leyendo, porque toda su información y toda su sabiduría hasta el día de hoy está vigente. Y en la escuela y en el liceo los estudiamos y ellos nunca estudiaron en una escuela. Entonces, ¿cómo no? A veces no vemos las contrariedades de los seres humanos. Este sistema educativo que fue creado para una sociedad que emergía, ¿no? Que es productiva, laboral, capitalista del siglo XIX, XVIII, XIX, trae las bases para todo lo que es nuestro sistema actual, nuestro sistema laboral, nuestro sistema económico, nuestro sistema de medicina, nuestro sistema de todo lo que conocemos. Entonces, la educación es la que sostiene toda nuestra sociedad tal cual es el gran formateo, donde nos empezamos a introyectar, a hacer como nuestros cosas que no son nuestras, sino que son tomadas de un modelo que se ve, que se pondera como mejor que otro, que hay alguienes que evalúan que es lo que necesitamos, pero que muy lejos está de nuestras reales necesidades como seres espirituales transitando una experiencia humana. Nuestra educación no contempla lo espiritual, no contempla nuestros dones, no contempla la individualidad de cada ser. Tiende a homogeneizar, tiende a hacer que todos seamos iguales. Y ahí lo podemos ver bien simbólicamente en las túnicas, en todos vestidos igual, en todos sentados mirando hacia un lugar, como si todos estuviéramos vacíos de conocimiento y necesitáramos recibir eso que la educación, que a través del profesor como figura hegemónica, nos viene a entregar. Entonces, esa educación que si bien tiene una base de hace 200 años ya, podemos darnos cuenta que nos sirvió
para ese momento, para la sociedad, para lo que necesitábamos en ese momento, pero que ya necesitamos transformar, porque ya no nos sirve, porque este sistema más que liberarnos nos esclaviza, más que hacernos seres conectados con nuestros dones, nos hace dejar de lado nuestra esencia para ir hacia aquello que nos va a rendir, para aquello que nos va a ser útil, para aquello que nos va a hacer producir. Y entonces ya la pregunta no es qué es lo que a vos te gustaría, en qué te gustaría convertirte, sino qué es lo que más te va a dar resultado, qué es lo que más te va a servir para este mundo que es cruel, que es hostil, que es competitivo y que vas a tener que ser el mejor en lo que hagas para poder ganarte la vida. ¿De qué manera podés entonces ser esa persona que parece que todos queremos llegar a ser, en un ideal en donde todos la felicidad se construye desde esa manera, donde tenemos que tener determinadas cosas, todos tenemos que adquirir determinado puesto laboral, determinadas cosas materiales, la familia, la casa, el hijo, el esposo, el auto, las vacaciones en no sé dónde, donde todo eso es visto como lo que nos va a entregar la felicidad y la libertad tan añorada, ¿no? Toda la vida buscando eso. Entonces nuestra educación es la base que genera ese producto que después siempre nos hace estar en constante búsqueda externa, porque siempre si miramos en nuestra educación, el resultado es lo que importa. Y ahí ya venimos, ya si hagamos el paralelismo con el proceso de sanación, cuando las personas vienen y me dicen, pero no llego a ningún lado, ¿cuál es el resultado que estás buscando? Hay que sacarnos el chip del resultado que nos metieron en la escuela, que nos metieron en la educación, de que tengo que llegar a ser un 10, un 12, de que tengo que tener las mejores notas, de que tengo que después ser el mejor empleado, y hasta eso lo podemos ver en las competencias feroces que se hacen, ¿no? Con estos cartelitos donde nos ponen la foto del mejor empleado del mes. Yo lo viví en un trabajo y es horrible la sensación de nunca ser yo nunca, nunca iba a llegar a ser la primera en cabecera, porque para eso tenías que hacer unas cosas sangrientas, que son muy feas con los compañeros, y todo eso nos hace entrar en un mundo competitivo donde poco importa el otro, importa salvarme yo, importa yo llegar, y nos desarmamos, nos dejamos nuestra naturaleza, que es realmente nuestra naturaleza es cooperar, no es competir, pero entramos en ese molde que tanto nos hace sufrir y después creemos que es lo único que existe, volviendo a la locura que hablábamos la vez pasada. Entonces, desarmar todo eso a mí me ayudó para después poder entrar en otra fase de mi ciclo. Yo he hecho en ciclos, ¿no? Y lo puedo hasta contabilizar en años. Cada ciclo ha durado 9 años. Di clases 9 años, trabajé en trabajos horribles 9 años y después de los 9 años de dar clases dejé y ahora hace 5 años que estoy dedicándome a otra cosa. Después que pasen los 9 veré qué me espera. Pero ha sido así, en ciclos de 9. Y los ciclos de 9 son importantes, los de 7 también, los de 5 también. Siempre hay ahí, bueno, yo porque me gusta mucho encontrarle, ¿no? Como el sentido a todo. La búsqueda ha sido para mí en algún punto pesada, pero también es lo que me ha hecho sostenerme en la búsqueda del sentido, el sentido de la vida. Entonces, ahí cada vez más ir profundizando en qué es eso que a mí me hace buscar, qué me mueve desde adentro y ver que siempre lo que hicimos, yo no puedo decir hoy que haya estado mal trabajar donde trabajé, porque cada cosa a mí me trajo un aprendizaje. Si bien formé parte de un sistema laboral del que ya no formo parte, porque así lo elijo hoy, porque así me siento libre, en aquel momento también supe que tenía que transitarlo, porque tenía que tomar los aprendizajes que necesitaba, porque tenía que verme en esa inferioridad o en esa exigencia o en esa lucha para después salir de ahí. Porque la única forma que tenemos de crear lo nuevo es darnos cuenta de lo que no queremos, ver qué es lo que ya no quiero y cuáles son esas formas que no podemos sostener más. Y ahí es donde se abre algo nuevo. Y no es si yo miro para atrás, las veces que yo emprendí
experiencias nuevas, como por ejemplo entrar en el instituto de profesores, yo creía que era para ir hacia un lugar y ahora miro para atrás y digo, en realidad, no fue nada que ver a lo que yo esperaba, fue completamente distinto, desde cómo lo transité, desde los resultados que tuvo después. Yo hubiese pensado que hubiese estado toda mi vida trabajando, dando clases, que me iba a jubilar de dar clases de filosofía y que esa iba a ser mi vida. Eso era lo que yo pensaba cuando entré al instituto de profesores. Y la vida tenía para mí otros planes. Y lo mismo cuando decidí ser madre. Y lo mismo cuando decidí mudarme a vivir lejos de la ciudad. Y lo mismo cuando decidí juntarme con una pareja. Y lo mismo cuando decidí separarme. Siempre mi expectativa era una, pero después la vida me mostraba que para mí habían otros planes. Y aunque me gusten o no me gusten, ahora sé que son los mejores para mí, los que más necesitaba. Y así eso me trae la plena confianza en lo que va a venir después. Y en que esa búsqueda y en lo que hago ahora, que ya después en los próximos videos les voy a ir compartiendo más, ¿no? Como nos vamos acercando un poco a este momento, que todo lo que hice fue planeado por mi alma para aprender lo que necesitaba aprender. Y que estoy en este presente aprendiendo lo que necesito aprender. Sin duda, sintiéndome libre, sin duda disfrutando mucho más de la vida, de lo que la disfrutaba antes. No porque no lo hubiese disfrutado, porque yo les dije en el video anterior que el miedo no fue parte de mi maestría, o sea, yo no soy, nunca fui una persona de sentir miedo, al contrario, siempre fui muy aventurera, me desafié a mí misma, me sigo desafiando a mí misma. Y entonces eso me ayudó a mí, ¿no? En la aventura, a hacer cosas que tal vez no eran las que estaban bien, a hacer cosas que tal vez mis padres no hubiesen querido para mí, a hacer cosas que mis padres no me permitían hacer, eh, a desafiarlos también a ellos, ¿no? En cierto punto, porque la aventura siempre me llamó y siempre viví en esa aventura polarizada, ¿no? De vivir la euforia, la alegría y la felicidad más alta y después caer en las profundidades más oscuras del alma, en los dolores y culpas tan pero tan fuertes. Pero también esa ha sido mi vida, entonces aceptar que soy eso también y poder integrarlo en mí, no rechazar una parte, porque si no me estoy rechazando a mí misma, me estoy rechazando a mi experiencia en esta tierra. Entonces, me encanta porque mezclamos de todo, hablamos de filosofía, hablamos de educación, hablamos del humano, hablamos de todo un poco. Y me gusta poder traerlo porque es parte de todas mis partes. Soy todo eso y soy más todavía, ¿no? También me gustaría hacer otros videos compartiendo de la maternidad, de las parejas, compartiendo también cómo uno vive sus experiencias y cómo también eso nos ayuda a ver en lo macro, cómo todos de alguna manera transitamos las cosas sintiendo las mismas emociones, sentimientos. Y bueno, hoy voy a dejar por acá. Espero que, bueno, que te sea de compañía un ratito, de comprensión. Y me gusta mucho poder hacer estos encuentros. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima.